El caballo sudaba frío, resollando como si llevara un peso invisible en el lomo. El joven, desesperado, giró la cabeza para ver qué lo detenía, y allí estaba, a unos pasos de distancia, inmóvil, un cuerpo sin cabeza, erguido en la oscuridad, observándolo en silencio. El pánico lo fulminó. Se lanzó del caballo, cayó de rodillas en la tierra húmeda y echó a correr como un condenado. Las ramas lo arañaban, las piedras lo hacían tropezar, hasta que cayó de bruces y el mundo se apagó. Sean todos bienvenidos a una edición más de El Periódico del Horror. Continuamos con nuestros viajes por la República Dominicana y en esta ocasión tuvimos el privilegio de conversar con un señor de 75 años, un hombre que cargaba consigo una experiencia tan perturbadora que al escucharla nos heló la sangre. Pero además de su relato, nos surgió una inquietud. Investigamos por qué, en algunos países, tiempos atrás se manifestaban con más fuerza ciertos fenómenos sobrenaturales, apariciones y hechos inexplicables que, con el paso de los años, parecieron desvanecerse. ¿Por qué antes y no ahora? ¿Acaso la oscuridad tiene épocas, lugares y caminos preferidos? Lo que descubrimos fue inquietante. Estas manifestaciones ocurrían con mayor intensidad porque la gente de aquel tiempo creía profundamente en ellas. Y esa fe, esa convicción absoluta, abría puertas invisibles, puertas por donde lo inexplicable podía hacerse real. Era el año 1975. Con apenas 20 años, ya cargaba con la responsabilidad de 3 hijos y el peso de una familia que dependía de él. La finca del 5 de Monteplata lo esperaba cada madrugada a las 3 en punto. Su deber era inquebrantable: arrear el ganado, ordeñar las vacas, mantener la casa en pie. Pero esa madrugada no fue como las demás. Cruzaba el viejo puente de madera, gastado por el tiempo y la lluvia, cuando lo vio. A lo lejos, un bulto humano recostado en la carretera. El corazón le dio un salto en el pecho. Pensó que quizás sería un hombre borracho, dormido después de una noche de fiesta, como solía ocurrir en el campo. Pero había algo en esa figura que no encajaba, algo en el silencio que lo rodeaba. El joven se pegó a la empalizada, caminando despacio, intentando bordear la escena sin ser notado. Cada paso sonaba demasiado fuerte sobre la grava húmeda. El aire se espesaba, y mientras más se acercaba, más comprendía que aquello no era lo que creía. Cuando la distancia se redujo, lo vio con claridad y el frío lo atravesó hasta los huesos. El cuerpo no tenía cabeza. Estaba tirado en medio del puente, bloqueando el único paso hacia la finca. Quiso detenerse, quiso huir, pero la obligación lo llamaba. La leche debía ordeñarse, los animales esperaban, y en el campo la necesidad pesa más que el miedo. Se agachó entre los matorrales, temblando, mientras escuchaba el motor de un camión que se acercaba. Las luces iluminaban el puente. Pensó: ahora sí, ellos también lo verán. El camión se detendrá. Pero no. El camión aceleró, nunca frenó, y en cuestión de segundos pasó por encima del cuerpo. El joven contuvo un grito, esperando ver la escena más horrible de su vida. Pero cuando levantó la mirada, el cuerpo ya no estaba. La carretera estaba vacía, el puente en silencio, y en ese silencio algo se quebró en su mente. Lo que había visto no era humano. Decidió seguir, temblando, con las manos frías como hielo. No tenía elección, y cuando dio unos pasos más, lo volvió a ver.
esta vez no tendido en el suelo, sino erguido sobre la barandilla del puente. Un cuerpo sin cabeza, balanceándose en la oscuridad, como si lo esperara. El cuerpo sin cabeza, erguido en la barandilla del puente, parecía observarlo a pesar de no tener ojos, y de repente, sin previo aviso, se lanzó al vacío. El golpe contra las rocas retumbó como un trueno apagado en la oscuridad. El joven se llevó las manos a la boca para no gritar. Su mente intentaba aferrarse a la lógica. Si no lo mató el camión, esta caída sí, pero la lógica no servía de nada en esa madrugada. Aterrorizado, apretó el paso. Sus botas chocaban contra la tierra húmeda, levantando un olor a barro que se mezclaba con el sudor frío en su piel. El silencio del campo era extraño, cargado, como si incluso los grillos hubiesen decidido callar. Solo se escuchaba su respiración entrecortada y el eco de aquel golpe que aún vibraba en su memoria. Al fin llegó a la finca, jadeante, con las manos temblorosas. Creyó que el trabajo rutinario lo distraería de la visión, que al abrir la cerca del potrero, al levantar a las vacas como siempre hacía, la normalidad regresaría. Pero se equivocaba. Ese día, el ganado no estaba tranquilo, no lo esperaban echadas en el suelo, rumiando perezosamente como todas las madrugadas. Ese día, lo miraban con ojos desorbitados, respirando fuerte, como si también hubieran visto lo que él había visto en el puente, y apenas abrió la cerca de alambre, ocurrió lo imposible. Las vacas se abalanzaron hacia él con furia, en estampida, como si huyeran de algo invisible que venía detrás. Si no se aparta a tiempo, lo habrían arrollado. El joven se quedó helado. El aliento de los animales formaba vapor en la oscuridad, y sus mugidos parecían gritos de terror, más que bramidos. No era un comportamiento natural, no era normal. Y fue entonces cuando lo entendió. Lo que había visto en el puente no se había quedado atrás. Aquella presencia lo había seguido hasta la finca, contaminando todo lo que tocaba. La rutina ya no existía. El miedo se había instalado en cada rincón, incluso en los ojos del ganado. Esa madrugada, el campo dejó de ser campo, el potrero dejó de ser potrero, y la finca dejó de ser un lugar de trabajo, para convertirse en un escenario de pesadilla. El joven se quedó parado, jadeando, con el corazón golpeando en su pecho como un tambor. Las vacas corrían enloquecidas hacia el establo, chocando unas contra otras, derribando cubos y levantando polvo en la penumbra. Jamás había visto algo así. Y lo más extraño era que no huían de él. Huían de algo más. Al cruzar la cerca, el aire le pareció más espeso. El olor a estiércol, a tierra húmeda y a hierro oxidado se mezclaba con un tufo extraño, metálico, como si hubiera sangre fresca en el aire. El joven tragó saliva y avanzó despacio, cada paso resonando en su mente como si estuviera entrando en un lugar prohibido. El establo lo esperaba oscuro, con apenas una lámpara de querosén colgada en un clavo oxidado. La mecha temblaba, lanzando sombras que parecían moverse con vida propia. El mugido de las vacas dentro era irregular, quebrado, como si los animales supieran que algo se escondía entre ellos. Él trató de ordenar la rutina, amarrar cada res en su puesto, preparar los cubos, empezar a ordeñar. Pero las manos no le respondían. El recuerdo del cuerpo sin cabeza cayendo desde el puente todavía lo perseguía. Y entonces ocurrió. En medio del murmullo de las vacas, escuchó otro ruido, un crujido lento, como de madera partiéndose. Pero no había nadie más allí. Alzó la vista hacia el fondo del establo y por un instante le pareció ver una sombra erguida, alta, inmóvil, una figura humana que no debería estar ahí. Se frotó los ojos.
pensando que era producto del cansancio, del miedo, de la madrugada. Pero cuando volvió a mirar, la sombra seguía allí, más clara y más cerca. Las vacas empezaron a patear con fuerza, las cadenas chocaban contra la madera y un hedor insoportable llenó el aire. Era el mismo olor que había sentido en el puente, ese hedor metálico, podrido, imposible de confundir. El joven sintió que algo lo observaba en silencio, que aquella presencia había cruzado el puente con él, que lo había seguido en la oscuridad del sendero y ahora se encontraba allí, en su lugar de trabajo, entre sus animales, respirándole en la nuca. La finca, que siempre había sido su refugio, esa madrugada se convirtió en una trampa y supo, con un terror que le heló la sangre, que lo que había visto no se había ido, lo estaba acechando. El miedo ya lo había vencido. El establo entero parecía temblar y la sombra que lo observaba en silencio se le clavaba en la mente como un cuchillo. No podía seguir allí, no podía ordeñar, no podía cumplir. La obligación del trabajo se volvió insignificante frente a lo que sentía, un terror paralizante que lo obligaba a huir. Dejó caer los cubos, soltó las sogas y con pasos torpes corrió hacia el corral de los caballos. El aire nocturno lo golpeó en la cara, pero no le trajo alivio. Lo único que sentía era que esa cosa lo seguía, que cada sombra del campo escondía unos ojos invisibles fijos en su espalda. Y fue entonces cuando tomó una decisión que en otras circunstancias jamás habría osado. Se acercó al caballo favorito del patrón. Ese animal era conocido por su bravura, por no dejar que nadie lo tocara. Era el orgullo de la finca. Pero esa madrugada, el joven no pensó en prohibiciones ni en castigos, solo en escapar. Tomó una de las sogas con las que amarraba el ganado y con manos temblorosas la improvisó como freno. El caballo resopló, golpeó el suelo con las patas y un vapor espeso salió de sus fosas nasales. Cuando lo montó, sintió que la piel del animal estaba empapada, pero no de sudor común. Era un sudor frío, helado, como si también aquel animal estuviera poseído por el mismo miedo que lo devoraba a él. «¡Vamos!», gritó, clavándole las piernas en los costados. «¡Vamos!». Le jaló las riendas, lo azuzó con desesperación, pero el caballo no se movía. El corazón del joven latía a toda prisa, y el del caballo también. Sentía el temblor en el cuerpo del animal, un temblor profundo, casi humano. Otra vez gritó, empujando con todas sus fuerzas: «¡Vamos, vamos!». El caballo retrocedía apenas unos pasos, resollando con furia, pero era como si algo invisible lo detuviera, como si una carga sobrenatural le pesara sobre el lomo, impidiéndole avanzar. El muchacho entendió que no era simple terquedad. El caballo no se negaba porque sí. Lo que lo frenaba era un terror que él también compartía. El animal estaba viendo lo mismo que él había visto, sintiendo lo mismo que él sentía. En la oscuridad, los cascos golpeaban la tierra sin avanzar y el vapor que salía de su hocico era cada vez más denso, como si el miedo lo sofocara. El caballo respiraba con un jadeo quebrado, desesperado, y el joven, aferrado a la soga, comprendió que no estaba escapando de un simple espectro, era otra cosa, algo más pesado, algo que ni el hombre ni la bestia podían resistir. La finca entera parecía haberse rendido a aquella presencia invisible. El caballo no avanzaba, resollaba, sudaba frío y sus patas golpeaban el suelo como si lo clavara un peso invisible. El joven, desesperado, giró la cabeza para ver qué lo detenía y lo vio. A pocos pasos, erguida en la penumbra, estaba la silueta, el mismo cuerpo que había visto en el puente, firme, inmóvil, pero sin cabeza. La noche entera parecía comprimirse en torno a aquella figura. No hacía falta que hablara. El silencio
que la envolvía era peor que cualquier grito. El corazón del joven se encogió. No lo pensó. Saltó del caballo. Cayó de rodillas en la tierra húmeda y echó a correr como alma que huye del infierno. Cada rama lo cortaba, cada piedra lo hacía tropezar, pero no se detenía. El pánico era tan grande que apenas podía respirar, hasta que, cegado por el miedo, tropezó y cayó. La tierra lo recibió con violencia y de golpe todo se apagó. Cuando despertó, la madrugada ya clareaba. La neblina del amanecer cubría los potreros como un sudario. No entendía dónde estaba. El cuerpo le pesaba como plomo y sentía un calor insoportable en la piel. Entonces escuchó voces, voces humanas, voces familiares. Forzó los ojos y vio rostros inclinados sobre él. Su madre, sus hermanos, vecinos que lo habían encontrado tirado en el camino. Lo rodeaban con angustia. Y fue entonces cuando entendió lo que había pasado. Lo habían envuelto en sábanas, sábanas empapadas. El sudor le corría como agua, tanto que su familia debía exprimirlas una y otra vez. De su cuerpo emanaba una fiebre ardiente, como si lo estuviera consumiendo por dentro. Él recordaba haber escuchado historias de los viejos, que cuando alguien se topaba con un galipote, con esas presencias que no son de este mundo, la fiebre los atacaba al instante. Una fiebre que podía durar días y a veces matarlos. Quiso hablar, quiso contar lo que había visto, pero la voz se le atoró en la garganta. Solo podía temblar y mirar con ojos desorbitados, como si aún estuviera frente a la figura erguida, acechándolo en silencio. El amanecer había llegado, pero no le trajo alivio, porque aunque su familia lo cuidaba, aunque exprimían las sábanas empapadas de su sudor, él sabía que lo que había visto no se iba a borrar nunca. La imagen del hombre sin cabeza lo perseguiría por siempre, grabada en su memoria con el mismo terror con el que incluso hoy, a sus 70 años, todavía tiembla al recordarlo.